Vamos a compartir la palabra del Señor y Dios ha puesto en mi corazón que hable sobre la santidad, un estilo de vida. La santidad, un estilo de vida. Y vamos a leer un pasaje para iniciar que está en Romanos capítulo 6, versículo 14. Solamente vamos a leer este versículo para poder introducirnos en el tema. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Escuche, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nosotros pensamos en la santidad, realmente la santidad es algo que a nuestro Dios le pertenece. La Biblia nos habla que Dios es 3 veces santo. Y por eso sus hijos debemos de vivir en santidad. Entonces, la esencia de una vida consagrada consiste, mis hermanos, en la dedicación de una persona a Dios. Es una entrega total. Dios entregó totalmente a su Hijo para que nosotros fuéramos justificados, para que fuéramos redimidos. Entonces no espera de nosotros una entrega a medias. Él espera una entrega total. Y por eso Él lo desea, lo anhela celosamente, que nosotros podamos vivir solamente para Él. Dios es el que invita a la persona o a sus hijos a vivir cerca de Él. ¿Para qué? Para ser totalmente exclusivos para Dios y su reino. Este es un llamado que Dios nos hace de seguir nosotros y de imitar a Jesucristo. Fíjese que esta no es una iniciativa del hombre, esta es una iniciativa de Dios. Antes de los tiempos de Jesús, siempre el Padre invitaba a sus hijos a vivir una vida consagrada a Él, una vida apartada totalmente del mundo. Y ese era el problema que el pueblo de Israel siempre tenía, que dejaban a Dios y seguían la corriente de este mundo. Y ese fue siempre un problema que ellos tuvieron, y lo vemos en toda la Biblia. Los hijos de Dios han tenido ese problema, que han dejado a Dios y han seguido otras culturas, otras corrientes. Pero antes de eso, antes de Jesús, el Padre ha invitado a sus hijos a vivir en pos de Él. Usted se recuerda Génesis capítulo 17, versículo 1, creo. Nos habla de Abraham. Dice, y era Abraham de 99 años. Y se le apareció el Dios Todopoderoso y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Vea el reto que el padre de la fe tenía. Como había un montón de culturas, Dios llamó y sacó a Abraham de esas culturas y lo hizo que este hombre siguiera una cultura totalmente diferente, una cultura de Dios. Y es por eso que este hombre tenía que vivir una vida recta. Le dice el Señor a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Pero con el paso de los años, del tiempo y los cambios que han habido de generación en generación, llevar una vida consagrada al Señor se ha convertido cada vez más en los cristianos una tarea muy difícil. En algunos casos solamente el hecho de escuchar la palabra santidad, ¿qué viene a su mente?
¿Qué viene a la mente de muchos? Con solamente escuchar la palabra santidad. Bueno, muchos rápidamente pensamos en ver a aquellas señoras con el pelo hasta la cintura, sin maquillaje, con vestidos hasta los tobillos, medias negras. ¿Qué más? Y algo así pensamos nosotros que es la santidad. O es la persona que no toma alcohol. No le estoy diciendo que tome. Que toma alcohol, que fuma, que es un drogadicto, que es una persona homosexual, que es una persona fornicaria, adúltera. Y pensamos solamente que estos pecados o estas cosas son o no son santidad. Pero muchas veces nosotros hacemos clasificación de los pecados y las cosas que ofenden igualmente a Dios. A veces no le hacemos caso nosotros a la mentira, ¿verdad? Que no la clasificamos nosotros igual que un homicidio, no la clasificamos nosotros igual que un adulterio. La mentira no la clasificamos así. Los pleitos tampoco los clasificamos así. Las iras, las contiendas, las disensiones, no las clasificamos ahí, pero Dios las ha clasificado en que todo esto es pecado. Y es ahí donde nosotros estamos viviendo en medio de este mundo, en medio de esta crisis, en medio de esta sociedad, donde cada día a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Entonces, otros ven la santidad, la ven como un orgullo. Es que yo soy más santo que Marito. ¿Por qué? Porque yo hago esto, yo hago lo otro. Y sirve muchas veces la santidad para enorgullecernos de la vida que estamos llevando. De hecho, hay un libro que habla completamente, yo no lo había visto tan así, pero habla completamente de la santidad. Es un tema que está en todo el libro, en el libro de Levítico, si usted lo quiere leer en su casa. Pero cuando vamos a la Escritura podemos darnos cuenta nosotros que la palabra santo significa separado para Dios. Desde que usted fue justificado, desde que usted le entregó su vida al Señor, desde que usted fue comprado con el precio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, desde ese momento ya Dios nos separó para que seamos exclusivamente de Él. Él no quiere que compartamos nuestra vida con nadie más que no sea Él. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios celoso, que Él quiere que vivamos solamente para Él, que vivamos para su gloria, porque así vamos a disfrutar nosotros abundantemente de las bendiciones de Dios. Hay algunas preguntas. ¿Por qué la santidad no la experimentamos en mayor medida en la vida cotidiana? Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué son tantos los creyentes que se sienten constantemente derrotados en su lucha contra el pecado? Otra pregunta puede ser: ¿por qué a menudo la iglesia parece conformarse más al mundo que a Dios? Y son preguntas valederas que nosotros mismos debemos de responder, pero las debemos de responder de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Hay una cosa que yo encontré y para mí fue un clic en mi corazón, pero de una forma tremenda, y lo quiero compartir con usted. Es que los cristianos muchas veces nos preocupa más nuestra propia victoria sobre el pecado. Escuche bien esto.
Nos preocupa más nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho de que nuestros pecados entristecen el corazón de Dios. No sé si me agarró el concepto, si no se lo voy a repetir. Nos preocupa más nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho de que nuestros pecados entristecen el corazón de Dios. Todo pecado que se comete contra Dios, en el siguiente sentido, es que quebrantamos, número uno, la palabra de Dios, y también su autoridad la menospreciamos. Cada vez que nosotros pecamos y ofendemos el nombre de Dios, estamos nosotros quebrantando la palabra de Dios. Y usted se imagina qué es quebrantar la palabra de Dios. No es nada agradable, no es nada bonito, pero muchas veces la quebrantamos y también su autoridad la menospreciamos. Usted se recuerda del rey Saúl. Dios lo llamó y detrás de las asnas que andaba buscando, que su padre había perdido, y de ahí pues lo elige el Señor como el próximo rey o el primer rey de Israel. Ya cuando estaba él en el trono, Dios le da ciertas instrucciones en 1 Samuel capítulo 15, donde Dios le dice a Saúl: Saúl, yo quiero por favor que extermines a Amalek y a todo lo que tiene. Todo lo que tiene Amalek yo quiero que lo destruyas. Fue una orden de Dios. Dios le dio esta orden, Dios le dio su palabra para que él cumpliera lo que Dios había determinado hacer con Amalek. Pero resulta que Saúl perdonó, dice, al rey Agag, que era el rey de Amalek, y perdonó lo mejor de las ovejas que tenía. Cuando llegó Samuel, fue un choque a su corazón cuando oyó el ruido que hacían las ovejas y las vacas, que él había perdonado lo mejor del ganado, cuando Dios le había dicho: no vayas a dejar absolutamente nada, y tenía vivo al rey Agag. Fue una situación bien, pero bien difícil para el rey Saúl, donde cuando llega a confrontarlo Samuel, él dice: pero yo quiero, y lo estoy resumiendo, pero yo quiero que me honres delante de los ancianos del pueblo. Yo he pecado, pero no había aquel dolor en su corazón, que él había ofendido a Dios con no obedecer su bendita palabra, que había menospreciado su autoridad. Y eso es el pecado, mis amados hermanos. Si usted dice, me pregunta, ¿es pecado una cosa u otra? Mejor vaya a la palabra de Dios, ahí usted va a encontrar lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Sencillamente, Dios es un Dios que nos ha dejado su bendita palabra para que nosotros podamos encontrar ahí los lineamientos que Él quiere que llevemos en nuestra vida cristiana. ¿Qué diferencia de Saúl al hijo pródigo, o del hijo pródigo a Saúl? ¿Cuál fue la reacción del hijo pródigo cuando se vio en su miseria y todo? Él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, le dice a su papá. Vea la diferencia de un corazón allí que le duele porque ha ofendido el nombre de Dios. Y hay otro más clásico en la literatura cristiana, y es David, cuando ofendió al Señor. David dijo: contra ti y solo contra ti he pecado. Él se le olvidó otras cosas. Lo que él sentía era que había desagradado el corazón de Dios, que había entristecido el corazón de Dios. Mis amados hermanos, cuando nosotros practicamos constantemente el pecado, estamos entristeciendo el corazón de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista.
Y eso es lo que realmente nosotros como cristianos debemos de evitar, mis amados hermanos. Todo pecado que se comete contra Dios es en este sentido, que se quebranta la palabra y que se menosprecia su autoridad. Escuche, Dios lo que quiere es que seamos obedientes, no necesariamente victoriosos. ¿Qué quiere ser el cristiano o el ser humano? Victorioso siempre. Pero Dios nos pide lo contrario. Dios lo que nos pide a nosotros es obediencia. ¿Para qué? Para que seamos victoriosos. Entonces, esto quiere decir que la obediencia está orientada hacia Dios y la victoria está orientada a nosotros mismos. Dios quiere que seamos victoriosos, por supuesto. Dios espera que sus hijos gocen y caminen en victoria. Pero quiero destacar algo, mis hermanos, que la victoria es un subproducto de la obediencia. No es primero la victoria y después la obediencia, no. Es primero la obediencia y después viene la victoria. De manera que nos dediquemos nosotros, ¿sabe qué? Nuestra dedicación debe de ser, hermanos, de obedecer al Señor, de vivir una vida santa, es decir, apartada, exclusiva para Él, y lo demás va a venir como añadidura. Las victorias van a venir como añadidura, y de hecho yo le garantizo que sí, usted va a ser victorioso en Cristo Jesús cuando usted sea obediente a la palabra de Dios y busque en primer lugar esa obediencia y busque en primer lugar la santidad para con su Señor. Aleluya. La santidad es fruto y evidencia de que la salvación nos fue dada a nosotros de una forma inmerecida. A raíz que somos salvos y justificados por el Señor, tenemos una nueva naturaleza espiritual, de tal manera, mis amados hermanos, que Dios nos capacita para caminar en santidad. Todos estamos capacitados para caminar en santidad. Que querramos es una cosa, pero todos estamos capacitados para agradar el corazón de Dios. Tenemos la capacidad de Dios, tenemos las armas, tenemos las herramientas, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos la bendita palabra de Dios que a nosotros nos alimenta nuestro ser. Tenemos las herramientas, pero que querramos es una cosa. Yo estaba buscando algunos pasos para poder vivir en santidad. Y lógicamente el Señor me lleva a ver la vida del Señor Jesús. Quiero compartir 4 cosas que hacía Jesús para poder vivir en santidad y que nos dejó a nosotros para que podamos caminar sobre ellas todos los días de nuestra vida. Número 1, Él se comunicaba constantemente con su Padre Celestial. Dice que muchas veces aún no había amanecido y a Jesús no lo encontraban en ningún lado. Se había ido al monte a orar. El cristiano, hermanos, que mantiene una comunicación constante con el Señor, siempre va a ser victorioso sobre el pecado, porque ahí Dios le va a enseñar que es tan fundamental obedecer la palabra de Dios y no menospreciar su autoridad. Entonces Jesús constantemente se comunicaba con su Padre. Yo tengo varias citas acá, por el tiempo no las leo. Número 2, reconocía la importancia del Espíritu Santo. Él dijo que si Él no se iba, el Consolador no vendría, y que Él nos daría, dice, de lo suyo propio. El Espíritu Santo, hermanos, está para todos nosotros. Solamente quiere que lo busquemos
y que lo anhelemos en nuestro corazón todos los días para vivir vidas obedientes a Dios, y después tenemos la victoria en nuestra vida. ¿Cuántos cristianos a veces caen en algún pecado y resulta que les duele mucho las consecuencias, las facturas que se pagan? Y es por eso que a veces se confiesa el pecado, es por eso que se reconcilia uno con el Señor, por el temor de las facturas que se han pagado o lo han encontrado con las manos en la masa, ¿verdad? Todos, hermanos, podemos fallarle al Señor. El que crea que está firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Todos estamos expuestos, pero vamos a tener, mis amados hermanos, una gran defensa cuando primero nosotros busquemos una comunicación constante con nuestro Padre Celestial, como lo hacía Jesús. 2, Él reconocía la importancia del Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo el que lo ayudó a vencer la tentación allá cuando el diablo lo tentó. Número 3, Jesús obedecía la voluntad de su Padre, hacía la voluntad de su Padre. Aún en medio de aquella situación, cuando él estaba en agonía, cuando le dijo al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Y es ahí donde a nosotros nos enseña la palabra del Señor. Pero si no tenemos constante comunión con el Señor, si nosotros no estamos llenos constantemente con el Espíritu Santo, mis amados hermanos, va a ser difícil que nosotros podamos obedecer a Dios. Así que la clave para obedecer a Dios, para hacer su voluntad, es que nosotros tengamos esa vida constante de comunión con nuestro Padre, y que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo para obedecer y hacer la voluntad de nuestro Padre. Jesús la hizo en medio de una dificultad tremenda. Y número 4, resistía la tentación apegándose a la palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús al diablo cuando llegó a tentarlo allá en el desierto? Escrito está, escrito está, escrito está. Estas 4 cosas, si nosotros las llegamos a practicar, mis amados hermanos, vamos a tener una vida de obediencia a Dios, y vamos a tener una vida de que nosotros no menospreciamos su autoridad, sino que la valoramos. Porque lo tremendo para el Señor, mire, el pecado de Saúl fue tremendo, el ignorar la palabra que Dios le había dado. Eso fue su acabose de Saúl, de no obedecer la palabra de Dios, y también de quebrantar, o mejor dicho, de menospreciar su autoridad. La santidad ocurre por una transformación que nosotros hemos hecho cuando hemos conocido a Jesús, y como resultado que el Espíritu Santo mora en nosotros. Uno debe de estar dispuesto, mis amados hermanos, a considerar el pecado como una ofensa contra el Dios Santo. En primer lugar, que el corazón del Padre se duele cuando sus hijos le fallan. Y no porque a nosotros nos va a ir mal y vamos a pagar facturas, es por eso que arreglemos cuentas con el Señor. No, es porque hemos ofendido el corazón de nuestro Padre Celestial. Hemos lastimado su corazón, hemos lastimado sus sentimientos. Y cuando lo hacemos así, mis amados hermanos, vamos a tener nosotros una vida de victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones, cuando haya en nosotros ese sentir de obedecer constantemente su palabra, y el poder nosotros también no menospreciar su autoridad. Estar dispuesto a aceptar nuestra responsabilidad. Mis amados hermanos, cuando se peca,
a veces es más fácil echarle la culpa a otro. Lo hizo Adán, lo hizo Eva y Adán en el huerto del Edén. Pero mis amados hermanos, debemos estar dispuestos a aceptar nuestra responsabilidad, y eso a Dios le agrada cuando nosotros somos sinceros delante de Él. Y que al hacerlo vamos a depender solamente de la gracia de Dios para una total restauración en nuestra vida. Dispuestos a obedecer la palabra de Dios.